Vamos a continuar con nuestro estudio en Apocalipsis. Esta es nuestra tercera predicación. Hemos visto la introducción, hemos visto el prólogo y el día de hoy estaremos viendo un saludo. Acompáñeme en Apocalipsis 1 a los versículos 4 al 6. Apocalipsis 1, versículos 4 al 6, hermanos. Les pedí hace un momento que nos sentáramos, pero vamos a ponernos de pie nuevamente. Qué pena, hermanos. Vamos a leer, los que puedan, hagámoslo de pie y leamos esos tres versículos. Apocalipsis 1, versículo 4, dice el Señor: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, sentémonos nuevamente. Vamos a iniciar, y quisiera iniciar meditando en cuántas veces nosotros nos preguntamos, porque nosotros hacemos muchas cosas diariamente. Unas las hacemos de forma rutinaria, otras las hacemos no de forma rutinaria, no son cosas que hacemos todos los días, pero siempre todo lo que hacemos tiene una motivación, hay algo que nos lleva a hacerlo. Y la pregunta que quisiera que nos hiciéramos es: ¿cuántas veces nosotros nos preguntamos el por qué hago eso que estoy haciendo? ¿Qué es lo que me lleva a hacerlo? Si lo pensamos profundamente, encontraremos la respuesta de lo que nuestro corazón ama. ¿Qué es lo que nuestro corazón ama más? Hay marcas, empresas que tienen su marca, su logotipo, su nombre, que tienen bastante reconocimiento a nivel mundial. Quizás por su calidad, pero quizás por otras cosas, y venden productos que son apetecibles por muchos. Son deseables porque ofrecen beneficios. Quizás nuevamente por su calidad, por su durabilidad, por un buen rendimiento en cuanto a lo que necesitamos tener. Y se cubren necesidades específicas. Por ejemplo, si se va a comprar un computador para un diseñador gráfico, no puede ser un computador normal, sino que tiene que tener ciertas características que le permita realizar la tarea que él hace. Pero estos productos también echan mano de unos valores intangibles y que apuntan a nuestros corazones. Y ofrecen estos productos con una cosa que se llama en el marketing una carga emocional. No se está adquiriendo entonces algo porque tenga mayor beneficio, sino que la única razón es lo que me hace sentir a mí. Y por esa razón se paga un precio más alto. Le damos un valor más alto, y esto de cierta manera, permítame decirlo de esta forma, es engañoso. Usted dirá: pero ¿por qué engañoso? Si yo sé que estoy pagando por eso, por lo que me está dando, porque me da valor, porque me da seguridad, porque me da placer. Y se le da entonces ese valor más alto, y no por sus características, porque por sus características seguramente su valor sería menor. Se genera en algunos casos incluso una cultura alrededor del producto, ¿no es cierto? Alrededor de marcas. Y se generan comunidades alrededor de algunas marcas. Se generan de alguna manera una adoración a un producto, a una marca. Hay personas que toman decisiones trascendentales por las marcas o por el producto que quieren. Leí acerca de un hombre, creo que en China, que vendió su riñón para poderse comprar un celular de una marca muy conocida y que da cierto estatus. Él debía tener este celular.
Para este hombre tener ese equipo de esa marca, o esa marca era tan digna de su entrega que menospreció su riñón por ese celular. La marca era tan valiosa para él que lo lleva a tomar decisiones incluso en cuanto a su cuerpo. Él no se preguntaba por qué estaba haciendo esto. Nosotros, hermanos, evaluamos todo el tiempo, de una manera consciente o inconsciente. Toda la información que viene a nuestra mente la evaluamos y le damos un valor a las cosas de acuerdo a lo que consideramos que nos brindan. El asunto es que esta evaluación siempre está sujeta a valores intangibles, siempre está sujeta a valores intangibles. Nosotros tenemos un vacío en nosotros, del que ya hemos hablado. Desde el momento en que el hombre fue separado de Dios, hay vacío en su corazón, porque el hombre fue creado para tener comunión con Dios y para depender de Él. Pero en el momento en que el hombre fue separado de Dios, hay un vacío en él. Y entonces todas estas marcas nos ofrecen muchas cosas, y no las marcas, el mundo entero. Estoy dando este ejemplo con las marcas para que pueda ser un poco más tangible, más visible, pero el mundo entero nos ofrece unos estilos de vida que prometen llenarnos a nosotros, a llenar ese vacío que tenemos nosotros. Estamos viendo ahorita, por ejemplo, siempre menciono esto, hermanos, y discúlpeme si soy reiterativo. Estamos viviendo el tema de la Copa América, de la Eurocopa, y ahí hay figuras que tienen un estilo de vida en cuanto a cómo viven ellos, las cosas que consiguen, la fama que tienen, los aplausos que reciben, los carros que pueden comprar. Y se nos vende un estilo de vida al cual pareciera que si lo tenemos nos va a llenar. Entonces creemos que al alcanzar estas cosas seremos llenados, estaremos llenos y ese vacío desaparecerá. Para algunos la llenura viene más de la diversión, para otros viene más de la seguridad y para otros viene más de la imagen que proyectan hacia los demás, del valor que tienen ellos, y ese valor se ve representado en cuanto los demás me admiran por lo que tengo, por lo que uso, por la posición que ocupo, por lo quizás gracioso que soy delante de todos, y entonces pareciera que todos me aman. El mundo nos dice constantemente: si tú haces esto, si tú tienes esto, si tú tienes este estilo de vida, te vamos a amar y te aceptamos. Entonces se nos presentan cosas como muy valiosas, hermanos, en las cuales podemos obtener llenura. Ese es el engaño. Incluso llevándonos a desestimar cosas verdaderamente valiosas. Somos engañados. ¿Recuerdan la historia que nos cuentan en los colegios? Niños, no sé si se las han contado, de los conquistadores que vienen aquí y ¿qué hacen para llevarse el oro? Ofrecen espejos. Esa historia no la cuentan. Bueno, creo que ninguno de nosotros puede comprobarlo, pero nos cuentan esa historia. Nos dan espejitos y se nos llevan el oro. Así hace el mundo con nosotros. Nos ofrecen espejos que brillan y que parecen valiosos, y desestimamos lo que realmente vale, que es una comunión con Dios, una relación con Él, no por la relación en sí, sino por Él. Se distorsiona la verdad y se desprecia lo que realmente vale por cosas de menor valor. Leía esta semana un estado de WhatsApp, trataré de parafrasearlo, pero decía más o menos así: no quisiera levantarme un día y descubrir que soy una persona conformista, porque me quedé en un trabajo, en una relación, en un lugar, en una vida que no me llenaba plenamente no me daba plenitud de felicidad. Esa frase suena espectacular, pero cuando nosotros la analizamos, esta persona lo que está diciendo es que la plenitud de la felicidad la va a conseguir en tener, ¿no es cierto?, una vida diferente, un trabajo diferente, una relación con una persona diferente, y allí va a encontrar felicidad. Ese es el engaño. Se me promete llenar un vacío que solo puede ser llenado con Dios. Solo Él lo puede llenar.
Somos engañados y llevados a darle un valor más elevado a las cosas del mundo, poniéndolas por encima de una vida en relación con Dios. Estilos de vida, objetos materiales, personas, lo cual nos lleva a desestimar lo verdaderamente valioso que es Dios y mi relación con Él. Los versículos que tenemos en esta mañana, hermanos, en el día de hoy, para meditar, son un saludo que está realizando el apóstol Juan a las iglesias a las que les escribe. Y cuando nosotros saludamos, nosotros deseamos bien al otro, ¿no es cierto? Decimos buenos días, buenas tardes, entre nosotros decimos bendiciones, Dios le bendiga. Damos un saludo y siempre deseamos que la persona tenga algo bueno en su caminar. Deseamos entonces bien a aquel a quien saludamos, pero el asunto es qué tipo de bien estamos deseando y qué entiende la otra persona por bien. En el ejemplo del chico que doy, quizás voy a decir algo que obviamente es ilógico, pero quizás alguien diría, ojalá encuentres un comprador para tu riñón y puedas tener el celular que quieres. Eso es lo mismo que nos dice el mundo, que no amamos porque no aceptamos que la otra persona viva en pecado. Y entonces nosotros no amamos cuando deseamos más bien que la persona pueda satisfacerse en su pecado. Nos tildan de intolerantes, pero lo que realmente deseamos es el verdadero bien para el otro. ¿Qué es lo que realmente espero que la otra persona obtenga cuando le deseo buen día? Espero que obtenga lo que su corazón desea o que obtenga lo que realmente es una bendición, un bien, es decir, que pueda ver la verdadera grandeza de Dios, su gloria y que pueda conocerle, atesorarlo, amarlo y vivir en una relación personal con Él. Eso es lo que yo deseo para las otras personas, debería desear. Y para mí mismo, por eso el mandato es amar a tu prójimo como a ti mismo. Aprendamos a amarnos también a nosotros. El mayor bien no es que nuestro corazón y nuestros deseos pecaminosos sea satisfecho, sino que podamos conocer realmente el valor de Cristo. El título para nuestro mensaje en esta mañana es La unidad plena de nuestra relación con Dios. La unidad plena de nuestra relación con Dios. Y es que, hermanos, en esta mañana lo que vamos a ver en este saludo es cómo este apóstol está deseando para la iglesia y para todos nosotros que podamos ver realmente a Cristo como quien Él es y que podamos ser conscientes de su obra todos los días. Y que de esa manera, seamos bendecidos realmente. El saludo que se da acá viene para recordarle a la iglesia, una iglesia que está en tribulación, como ya vimos en la introducción. Hermanos, nosotros quizás no estamos en esa tribulación, pero sé que muchos de nosotros pasamos por situaciones difíciles. Todos los días quizás hay una preocupación por algo, pero hay momentos en que tenemos realmente sufrimiento por situaciones difíciles. Y aquí viene un saludo para recordarle a la iglesia de la gloria de Cristo y para que no sea engañada dando valor a otras cosas por encima de Él. Este saludo es dado a una iglesia sufriente, una iglesia en tribulación. Así que es un saludo que es dado para dar esperanza, para dar consuelo, para afirmar, para animar, recordándonos a nosotros quiénes somos en Cristo. ¿En dónde está nuestro verdadero valor? ¿En dónde está nuestra verdadera seguridad? ¿Y en dónde está nuestro verdadero gozo? Y es en Dios y en una relación con Él. Es un saludo que habla de una unidad en la que descansa la plenitud de la relación entre Dios y los suyos. Recordemos que yo mencionaba en la introducción que el número 3 en el capítulo 1 está presente constantemente. Pues en estos versículos vamos a ver ese número 3 repetidamente. No dice en ningún lado 3, pero hay listados de 3 cosas todo el tiempo aquí. Y el título precisamente habla, porque el número 3 habla de plenitud en una unidad. Plenitud para una obra en una unidad. La Trinidad es una unidad y en ella encontramos plenitud en su existencia. Ellos no dependen de nada,
pero hay plenitud también para la ejecución del plan de salvación hacia nosotros. El Padre lo determina, Jesús lo ejecuta y el Espíritu Santo lo aplica a nosotros. Pero en cuanto a la relación, hermanos, los versículos nos hablan también de un listado de 3. Gracia y paz, que es lo que Dios trae hacia nosotros. Pero el último versículo habla de adoración y es lo que nosotros ahora damos hacia el Señor, una relación. Y en esas 3 cosas nosotros encontramos la plenitud de la relación entre Dios y nosotros. Gracia y paz hacia nosotros y adoración de nosotros hacia Dios. Esa es la relación que tenemos con Él. En medio de esa gracia y paz podemos ver el amor de Dios, podemos ver su misericordia, podemos ver su bondad, su mansedumbre, su corrección. Y nosotros vemos lo mismo en la adoración hacia Él, amor hacia Él, sujeción hacia Él, y esa es la verdadera relación. Así que el primer punto, son solamente 2 para esta mañana. El primer punto es gracia y paz. Y en el versículo 4, Juan dice: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Vemos claramente que esto es un saludo como el que vemos en las cartas de Pablo, muy parecido, ¿verdad? Pablo se identifica como quien está escribiendo la carta, y aquí Juan también se está identificando como el autor, pero también identifica a los destinatarios. ¿Quiénes son? Las 7 iglesias de Asia. Vemos que entonces es un saludo de alguien muy reconocido, porque está enviando esta carta a 7 iglesias y en todas ellos deben saber quién es Juan. No debe hacer un énfasis ni recordarles Juan y darles el apellido o es hijo de quién, ni decirles cuál es su posición, sino que él simplemente dice Juan, lo cual es uno de los puntos que nos lleva a pensar por esta razón que es el apóstol Juan quien es reconocido en estas iglesias. Va dirigido a las 7 iglesias que están en Asia. Ellos son el destinatario inicial, pero que aunque como ya habíamos visto, no es solamente para ellos, porque aquí es la primera vez que vemos el número 7, que tiene el significado de lo completo. Así que esta carta es para toda la iglesia completa. Esta carta es para esas iglesias que están aquí, pero esta carta es para la iglesia de Torrefuerte. Esta carta, hermanos, es dirigida y es un saludo para cada uno de ustedes y para mí como creyentes, como siervos del Señor, en donde nos recuerda quiénes somos en Cristo, lo que hemos recibido de Él, quién es Él y por qué deberíamos entonces adorarle. Este saludo es para toda la iglesia, hermanos, de todos los tiempos, para nosotros. Es un saludo que debería traer lo mismo que trajo para ellos: esperanza, ánimo, afirmarlos en su relación con Dios. Porque nos recuerda, hermanos, el infinito valor de gloria y dignidad de Cristo, que ninguna cosa que el mundo ofrezca puede competir con esa dignidad y esa gloria de Él. Esto nos recuerda este saludo esta mañana. Ese es el deseo expresado aquí por el autor, por quien escribe la carta. El autor o el escritor humano es Juan, pero es inspirado, así que es un saludo divino para nosotros. Es un saludo que viene de lo alto para nosotros. Es un saludo de Dios donde Él dice: gracia y paz para ustedes. Eso es lo que deseo que tengan, gracia y paz para ustedes. Dios expresa ese deseo para nosotros, hermanos. Y nada más, si pudiéramos dejar este mensaje ahí, eso debería llenarnos de gozo y de alegría, porque es lo que el Señor expresa como deseo para su iglesia. Dios nos saluda esta mañana, hermanos, por medio de estas palabras, y nos dice gracia y paz. Es un saludo común que vemos en las cartas. Pero ¿qué significa entonces? Y bueno, ya sabemos, la gracia es una realidad gloriosa que no podríamos definirla completamente. Es constante la gracia en la vida de los cristianos. Es tan constante que Pablo inicia sus cartas con esta frase, pero también las termina con esa frase. Él muchas veces dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esa gracia está dirigida o se identifica principalmente hacia la salvación, ¿verdad? Decimos: somos salvos por gracia. La palabra gracia hace referencia a la redención, a Dios acercándose a nosotros para reconciliarnos con Él.
Un favor no merecido que trae beneficios a quien la gracia alcanza. Y uno de los beneficios principales, ¿cuál es? Paz para con Dios, gracia y paz. Recordemos que no solo había separación de Dios, había enemistad con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios y Dios estaba airado contra nosotros. Nuestros pecados propician la ira de Dios, pero Él apacigua su ira por medio del sacrificio de su Hijo. Cristo recibió ese castigo y la ira de Dios fue satisfecha para nosotros. Así que la gracia quita esa enemistad y trae paz primeramente para con Dios, pero desprendiéndose de esa paz para con Dios, debería traer paz entre nosotros como prójimos, como hermanos, como familias, como esposos, como padres e hijos. Debería traer paz entre nosotros, verdadera paz entre nosotros. Todo creyente, hermanos, ya ha recibido esta gracia y esta paz. Y entonces surge una duda: si ya recibimos la gracia y la paz, ¿por qué cada saludo dice gracia y paz para vosotros? ¿Por qué cada saludo dice lo mismo? Hemos recibido los beneficios de su gracia y tenemos paz para con Dios. ¿Por qué ese saludo nuevamente dice gracia y paz a vosotros? Porque Él quiere, hermanos, que la gracia y la paz sean reales para nosotros cada día. Que no solo estén presentes en nuestras mentes, sino en todo lo que nosotros somos. Que gobiernen y dirijan y motiven nuestras vidas. Que todo lo que hagamos sea basado en que nosotros somos conscientes de que hemos recibido gracia y paz por medio de Cristo. Que eso gobierne mi vida. Él quiere que la gracia y la paz sean realidades dominantes en todos nosotros. Que podamos ver esa gracia y esa paz dadas en Jesucristo como valiosas, como un tesoro incalculable. ¿Dónde está nuestro tesoro? Allí está nuestro corazón. Que traigan gozo a nuestra vida, que traigan seguridad a nuestra vida y que traigan significado en medio de la prueba. Cuando estamos en pruebas, hermanos, somos muy vulnerables. Cuando una persona está enferma y le dicen, mire, si usted se hace esto y toma esta medicina, y el otro vecino le dice otra cosa, corremos a hacerlo porque deseamos ¿qué? Salir de esa enfermedad. Cuando estamos, vulnerables, el Señor nos habla y nos recuerda de su gracia y de su paz, pero también escuchamos otras voces que nos dice lo que tú necesitas es esto, y nos despliega todo el catálogo que el mundo ofrece. ¿Qué voz escuchamos cuando estamos de esa manera? Debemos tener muy presente la gracia y la paz de Él hacia nosotros. Por eso no podemos verlo, hermano, como una simple costumbre o un simple saludo repetitivo sin sentido. Esto es mucho más que eso. Es un recordatorio de la salvación, es un llamado a que celebremos y nos gocemos cada día, es una exhortación a que dependamos más de la gracia de Dios y un llamado a confiar más en su gracia y en su paz y a refugiarnos en ella. Estamos salvados, pero todavía pecamos. Batallamos con nuestras pasiones todavía. Hay pleitos entre nosotros. ¿Por qué? Dice Santiago, por nuestras pasiones en nuestro corazón. Estamos expuestos a la aflicción y al engaño, a darle valor a otras cosas que no tienen ese valor por encima de Dios. Por eso necesitamos de esa misma gracia y de esa misma paz día a día. Por eso Dios dice hoy gracia y paz a vosotros, porque hoy la necesitamos. Hoy necesitamos recordar esa gracia y esa paz. ¿Qué quiere decir entonces el saludo gracia a vosotros? Que más de esa gracia sea derramada sobre los creyentes. Hoy seguimos necesitando de la gracia en dos sentidos importantes: la gracia como perdón, porque pecamos aún, y la gracia como poder para dejar de pecar. Solo por su gracia podemos ser librados de ese enemigo. Veíamos este miércoles el Salmo 18, ese poder de Dios desplegado allí, esa fuerza desplegada para derrotar a los enemigos de David. Pero esos enemigos hablan del pecado nuestro que nos asedia, que nos aleja de Dios, que nos quiere hacer caer, que nos quiere derrotar, derribar, hurtar, matar.
Todos los días necesitamos de la gracia de Dios, perdón cuando hemos pecado y poder para no pecar. La gracia me debe dar esperanza y ánimo, hermanos, cuando me encuentro en pecado. La gracia es el poder que necesito para morir a mis pasiones, el poder que necesito para ser sostenido y para ver con claridad y poder conocer a Cristo y su infinito valor y dignidad. Estaré hablando de esto al final, tratando de recoger realmente de qué debemos ser conscientes nosotros cada día. ¿Qué quiere decir el saludo con paz a vosotros? Que más de esa paz sea experimentada por los creyentes. Por eso la palabra dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed ¿qué? Agradecidos. Que la paz gobierne en nuestros corazones día a día. Por eso necesitamos gracia y paz todos los días. Es decir, hermanos, que el factor determinante de nuestras emociones y el principio gobernante de nuestros corazones debería ser la paz de Cristo o la paz en Cristo con Dios. Una paz que fue asegurada por Él para nosotros en la cruz. Que nos aferremos a esa paz, hermanos, en medio de la tribulación. Que nos aferremos a esa paz en medio de la prueba. Que nos aferremos a esa gracia y a esa paz en medio de los momentos buenos, porque cuando vienen momentos buenos, también nos olvidamos de la gracia y de la paz. Y creemos que somos autosuficientes. Ya no necesito de tu gracia, porque ahora con el dinero que tengo puedo comprar todo lo que yo quiera. Porque ahora con la fama que tengo ya no necesito sentir tu amor, porque todos me aman. Juan dice gracia y paz, no porque sus lectores no tengan esas cosas, sino porque las tienen y Él quiere que ellos sean conscientes de eso, que ellos experimenten la realidad de esa gracia y esa paz de una manera más profunda, más íntima. Él quiere que ellos experimenten y dependan de esa gracia y esa paz de una manera más decisiva y determinante en sus vidas. Pero esa gracia y esa paz tienen ese valor por sí mismas, no lo tienen. El valor de esa gracia y de esa paz está en la fuente de la gracia y de la paz. ¿Qué dicen estos versículos? Gracia y paz, ¿de quién? Hacia nosotros, del que es y que era y que ha de venir, 1. De los 7 espíritus que están delante de su trono, 2. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes en la tierra, 3. 1, 2 y 3. ¿De quién viene esa paz? ¿Cuál es la fuente? Nuestro Dios Trino. La Trinidad. Cuando nosotros saludamos nuevamente y deseamos ese buen día a alguien, esas palabras no son palabras decretivas, no son palabras activas. O sea, ¿a qué me refiero? Nosotros con decirle a alguien buen día no podemos generar por nuestras palabras que tenga un buen día, porque el único que habla y las cosas se hacen es Dios. Como este saludo viene de Él, estas palabras vienen de Dios, estas sí son decretivas, son activas para sus siervos, porque la fuente de la gracia y la paz que recibimos nosotros es Él mismo. Él no dice gracia y paz a ver qué pasa, Él dice gracia y paz para que esa gracia y paz sea real cada día en nosotros por el Espíritu que mora en nosotros. Juan dice que esa gracia y esa paz vienen de Dios Trino. Vienen del Padre, vienen del Espíritu Santo y vienen del Señor Jesucristo. Eso explica la fuente de esa gracia y esa paz. Un Dios Trino que es el manantial de donde fluyen esa gracia y esa paz. Dios es la fuente de donde procede la salvación y todos los beneficios que nosotros recibimos por medio de ella. Hermanos, ninguna cosa que el mundo ofrezca, ninguna cosa que una persona a la que yo esté aferrado tenga me puede dar gracia y paz. Solo el Señor puede hacerlo. En la manera en que nosotros seamos salvos primeramente y después santificados. Viene de un Dios de orden. La Trinidad habla de orden.
En la Escritura, cuando se habla de autoridad y sujeción, más que hablar de superioridad e inferioridad, se está hablando de orden. Viene de un Dios que no cambia, el que es, el que era y el que vendrá, es el mismo todo el tiempo, es el mismo hoy, es el mismo que vendrá de nuevo. Él no viene siendo un Dios diferente, se verá en gloria y lo veremos diferente, pero es el mismo. Viene de un Dios perfecto en carácter, los 7 espíritus que están delante de su trono, espíritu de santidad, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Viene de un Dios cercano, Jesucristo, que se hizo hombre para venir y morir por nosotros. Vino para reinar, vino para dar su vida por nosotros, para que fuésemos lavados con su sangre y para hacernos reyes y sacerdotes delante del Padre. Vino para dar testimonio de la verdad. Así que este no es un saludo pasivo, no es un saludo para ver si sucede algo, es un saludo firme, es un saludo activo. Son palabras que no solo expresan un deseo, sino que son palabras que lo ejecutan. Hermanos, debemos hallar seguridad en la efectividad de la gracia y la paz que provienen de Dios. Y como eje central de esa paz y esa gracia está nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. De su plenitud, dice la palabra, todos recibimos ¿qué? Gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Recibimos gracia sobre gracia, día tras día. La necesitamos todos los días. Y eso es la relación de Él hacia nosotros. En la gracia y la paz que vienen de Dios por medio de la obra de Cristo y la aplicación por medio del Espíritu Santo, hermanos, allí hay verdadera llenura para nosotros. Cuando somos más conscientes del vacío, cuando hay desánimo, cuando sentimos que no podemos, tengamos cuidado con las voces que oímos, hermanos, y que nos ofrecen saciedad por otros medios. En Cristo no hay engaño. Su valor es mucho más grande del que nosotros podamos verle. Su valor es infinito. En Él no hay engaño. En Cristo hay verdadera plenitud para nosotros. Cristo es la materialización de la gracia. No solamente Él es la fuente, sino que Él es el contenido de la gracia. Porque lo que sucede es que cada día Cristo va siendo más formado en nosotros. Y eso es gracia sobre gracia. El contenido de esa gracia es Él. Él es la personificación de la gracia. De su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Le vemos a Él en su gloria y somos transformados de gloria en gloria. Gracia sobre gracia. Por eso la gracia es una realidad objetiva, tangible y palpable. Es decir, la podemos ver, la podemos tocar, podemos verla con nuestros ojos y podemos tocarle con nuestras manos de la fe. Obviamente no con nuestro cuerpo, no le vemos con nuestros ojos, pero por medio de la fe le vemos. Hermanos, por eso nuestra parte en la relación es la adoración, que eso incluye amor a Dios con todo nuestro ser. Y el segundo punto es Jesucristo digno de ser adorado. ¿Quién cree que Jesucristo es digno de ser adorado? ¿Y de qué manera? Ahora, ¿por qué es digno de ser adorado? Creo que el saludo principalmente apunta hacia esto, a mostrarnos por qué Cristo es digno de ser adorado. En Apocalipsis 1, 4 al 6, hermanos, vemos una imagen clara del por qué Cristo es digno de ser adorado. El honor, la gloria, el dominio sean para Él por los siglos de los siglos. Ahora, ¿por qué menciono que se habla de adoración aquí? Aquí en el versículo 6, en la parte B, dice: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es adoración. Eso es dignidad para ser adorado. Nuestra adoración a Jesús es posible cuando ¿qué? Cuando le conocemos y le vemos realmente como quien Él es, en su grandeza, en su hermosura, en su dignidad, por medio de una relación en la que le conocemos y lo entendemos e interiorizamos a Cristo en nosotros.
porque vemos quién es Él y cuál es su obra. El chico del ejemplo del celular vio un valor grandísimo en esta marca y en este celular, que lo llevó a hacer lo que hizo. Pero eso no tenía tanto valor como él le dio. Le costó un riñón. ¿Valía todo eso? Ese celular no lo valía. Él le dio un valor que no correspondía. Pero cuando nosotros realmente vemos a Cristo, le damos un valor también que no corresponde, pero no porque nos pasemos, sino porque es inferior. Cristo vale mucho más de lo que nosotros podamos pensar, imaginar o ver. Pero lo que quiero decir es que cuando nosotros podemos conocerle y ver cada vez más esa gloria de Él, ese valor de Cristo en nuestra vida tomará mayor importancia cada vez. Lo primero en este punto, hermanos, es que Él es digno por quien Él es. Y lo primero que quiero destacar es que Él es Dios. Ya vimos que se manifiesta aquí la Trinidad, no dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la podemos ver. Se menciona al Padre, el que es, el que era y el que ha de venir. Ese saludo es una pequeña imagen, hermanos. Estos versículos son una pequeña imagen del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Allí podemos ver, por ejemplo, que se está hablando de un trono, de uno que está sentado en el trono, ¿no es cierto? Se habla en el versículo 5 del capítulo 4 que hay un candelero con 7 lámparas, que son los 7 espíritus y que están delante del trono, lo mismo que dice acá. Y vemos también allí a un cordero como inmolado, que es Jesucristo, versículo 6 del capítulo 5. Y allí hay adoración al cordero, versículos 9 al 14 del capítulo 5. Y es adorado porque es digno de ser adorado. Quien está sentado en el trono es el Padre. Veamos lo que dice los versículos 8 y 9 del capítulo 4, por favor. Se viene hablando del trono, se describe allí al trono, se habla de uno sentado allí. ¿Qué dice el versículo 8 y 9? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Y qué dice ahí? El que era, el que es y el que ha de venir. Menciona lo mismo que estamos viendo. Pero ¿qué dice en el 9? Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién está sentado en el trono? Y dicen ellos: el que es, el que era y ha de venir, el Padre. Es Él el que está sentado allí. Se menciona la perfección del Espíritu Santo, los 7 espíritus que están delante del trono. Y se menciona a Jesucristo como parte de esa Trinidad. La Escritura nos dice que solo Dios es digno de ser adorado. Y por esta razón Jesús es digno de adoración, porque Él es Dios. Jesús no es semejante a Dios. Jesús no es un semidios. Jesucristo es Dios. Él es Dios eterno y es digno de ser adorado por los siglos de los siglos. Jesucristo es, hermanos, siendo parte de la unidad y de la plenitud de la Trinidad, Él es divino, es eterno, es glorioso, porque Él es Dios y es digno de adoración. Jesucristo también es en quien hay unidad y plenitud para la reconciliación del hombre con Dios. ¿Recuerdan qué dijo Jesús en Juan 14:6? Jesús dijo de Él mismo que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Que nadie viene al Padre sino por Él. Hermano, es un listado de 3 cosas nuevamente aquí, y habla de esa unidad para la plenitud en la reconciliación. Y vemos en el versículo 5 que nuevamente se habla de esa misma Trinidad allí, para esa reconciliación. Jesucristo es el testigo fiel, la verdad, el primogénito de los muertos, la vida, y el soberano de los reyes de la tierra, el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando se dio la caída, recuerdan, en Edén, y el hombre fue separado de Dios, el hombre ¿qué perdió? Perdió la vida, porque la vida está en Dios.
No conoce la verdad porque la verdad está en Dios. Y no conoce el camino para ir al Padre porque ese camino fue cerrado. Pero en Cristo todo esto se recupera nuevamente. Él es la verdad, testigo fiel. Él es la vida, primogénito de los muertos, y Él es el camino, soberano de todos los reyes. Testigo fiel, la verdad. Es un testigo, es un mártir. No que siempre, cuando se habla de ser testigos, moriremos, porque hay muchos cristianos que han muerto simplemente por una enfermedad, no directamente por ser perseguidos, por ser cristianos, pero que está dispuesto a dar su vida por el testimonio que está dando. Y Cristo fue fiel en esto. Él es un testigo fiel porque Él dio su vida, Él fue hasta la muerte por dar testimonio del Padre. De hecho, en Juan 18:37 Él dice que para eso vino, para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Dios. Cada palabra en Cristo, hermanos, es cumplida. No hay ninguna palabra que no se cumpla, hasta la más pequeña es cumplida en Cristo. Su carácter es infalible. No solo es un testigo fiel. Cristo no es un testigo fiel, Cristo es el testigo fiel. Es su esencia, es su naturaleza. Como Dios en Él no hay engaño, como Él es Dios, no hay engaño en Él, no hay falsedad. Es lo que Jesús es y por eso es digno de ser adorado. Hermanos, quizás algunos están diciendo esta mañana, todas esas cosas yo ya las sé. Parece que hoy me voy a ir sin ver nada nuevo. Eso se ve en el diario vivir. Entonces, como dijo la palabra, aún no sabemos como deberíamos saber. Porque lo podremos saber en nuestra mente y explicarlo muy bien. Pero eso hace que gobierne mi vida. Eso hace que mis decisiones sean diferentes. Eso hace que mis sentimientos y mis emociones sean diferentes. Aún debo conocer más y debo recordar estas palabras. Hermanos, su carácter es infalible porque Él es el testigo fiel. Primero de los muertos, Él es la vida. Es correcto decir que aquí no se menciona la resurrección, no está escrita la palabra resurrección. Pero la resurrección está implícita y la vida está implícita aquí. Juan 12, 23 y 24 nos dice lo siguiente, acompáñeme si puede allí. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí está diciendo que Cristo es el primero de los muertos, el primogénito de los muertos, pero no es una persona que muere y simplemente queda allí. Él muere para dar vida. Como la semilla muere para traer vida también, no para quedar allí en la muerte. Jesús es el primero en morir sin que la muerte tenga poder sobre Él para retenerlo. Él es el primero que muere de esa manera. Nadie más había muerto de esta forma. Él es el primero que muere y la muerte no puede tenerlo allí. No tiene poder para retenerlo. Y Él vence entonces la muerte. Y de esa misma manera, nosotros ahora en Él vencemos también la muerte. No tiene poder para retenernos. Por eso habla que Él es el primogénito, el primero. Porque detrás de Él vendrían muchos. Si solamente hablamos de que es el primero en morir, entonces detrás de Él vendrían muchos para morir también. Y nada más. Pero implícita está la resurrección, hermanos. Cristo fue el principio creador de todo lo creado. Él es el gen para que todo sea creado. Pero es el principio de la nueva creación. Él es la semilla que murió para dar vida y para dar mucho fruto. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
Así que aquí está implícita la vida y la resurrección de Cristo. Como Dios, la muerte no tiene poder sobre Él, pero la muerte tampoco tiene poder sobre nosotros para retenernos, hermanos. Por eso Él es digno de ser adorado. Porque Él es la verdad, porque Él es la vida, pero también Él es el camino. ¿Qué hace un rey para su pueblo? El rey dice cuál es el camino por el cual el pueblo debe andar. Él es el que da las leyes. Él es el que dice cómo debe dirigirse su pueblo. Jesús es quien da las leyes para que nosotros como pueblo suyo nos movamos, caminemos, andemos. Pero esas leyes son Él mismo, porque las leyes hablan del carácter de Cristo. Así que Él es quien da las leyes, pero Él mismo es la ley hecha hombre. Nuestro carácter debería ser como el de Cristo, y ese es el camino. Cristo es el camino. Él es digno de ser adorado por su autoridad, por su soberanía. La norma la da Él, pero Él es la norma. Él indica el camino y el camino es el mismo, su carácter, hermanos. Cristo lo gobierna todo. Así que en su obra hay unidad también y plenitud. Nuevamente un listado de 3. Dice el versículo 6. Al que nos amó, el 5 al final, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Esa es la obra de Cristo. Él nos amó, muere y nos lava con su sangre y ahora nos hace reyes y sacerdotes delante del Señor. Hay unidad y hay plenitud en la salvación allí. Por eso es importante esos listados de 3. Su obra y su unidad plenas, hermanos. Todo nace en su amor, lo cual los lleva a venir y morir por nosotros para ser lavados con su sangre, y como fruto de esto somos hechos hijos de Dios. Toda su obra es hecha por amor, hermanos. Y en esto quiero detenerme un instante, porque nosotros sabemos que Él nos lavó con su sangre, lo creemos, y hoy en la Santa Cena lo conmemoramos, lo celebramos. También creemos que nos ha hecho hijos de Dios. ¿Quién era el que iba a ser rey después de que el rey moría? El Hijo. ¿Quién era el que era sumo sacerdote después de que el sumo sacerdote moría? El Hijo. El sumo sacerdote solamente es Cristo. Pero nosotros somos hechos reyes y sacerdotes porque somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios en Cristo. Pero toda esa obra fue hecha por amor, hermanos, y esto resume lo que quería hablar el día de hoy. Solo el creyente adora a Cristo por amor. Solamente el creyente, qué privilegio tan grande, hermanos. Solamente el creyente puede postrarse delante de Cristo por amor. Un demonio, o bueno, muchos demonios, cuando vieron venir a Cristo, ¿no es cierto?, de una vez, ¿qué tienes contra nosotros? Aún no es la hora. Y le llaman Señor. Ellos reconocen su autoridad. Se postran delante de Jesús. Le dicen, permítenos ir a ese hato de cerdos. Ellos no se van sin la autorización de Jesús. Se someten a Él, pero no lo hacen por amor. Solo nosotros que somos conscientes de su amor para con nosotros, lo que hablábamos en la Santa Cena, podemos someternos a Él por amor, como el esclavo de Éxodo que se hacía traspasar la oreja porque ahora quería seguir siendo esclavo de su amo por amor a Él. Solo el creyente, hermano, ni siquiera los ángeles, solo el creyente es consciente del amor de Dios. Qué privilegio tan grande. Hermanos, poder ver la gloria de Cristo nos lleva a que cada vez le amemos más. Poder ver su gloria nos debe llevar a que cada día podamos desechar esas cosas que hemos puesto en nuestro corazón como valiosas. Y Cristo sea lo que tiene mayor valor para nosotros. Él nos amó primero, hermanos. Es decir, ahora nos da capacidad a nosotros para amarle. Y ese amor que nace en Él y se origina en Él, se hace posible cuando cada día me maravillo del hecho de que Él me ama.
El mundo te dice a ti, lo que dije hace un momento, si tienes dinero, ven, eres de los nuestros. Si tienes una buena imagen, la ropa que usas, el carro que conduces, si tienes un buen puesto, te amamos. Pero Cristo dijo, te amo a pesar de que no tienes nada. ¿Cuán glorioso es eso para ti? De tal forma que desprecies lo otro. Hermanos, ver a Cristo de esa manera no me lleva a vender mi riñón, me lleva a entregarme completamente por Él. No solo un riñón, me entrego yo completo por Él. La obediencia perfecta a Dios no es por la ley. Hermanos, la obediencia solamente, la ley solamente es un tutor. Yo mencionaba un ejemplo hace unos días y para mí la ley la veo como ese caminador que le pone usted a los niños que no saben caminar. Esa es la ley, un caminador para que el niño ande. Pero cuando la ley me lleva a Cristo, Cristo es formado en mí, yo ya no necesito el caminador. Cuando su niño sabe caminar, cuando nuestros hijos aprendieron a caminar, bueno, creo que en mi tiempo no sé si había caminadores, ya se los habían inventado, pero cuando yo aprendo a caminar, ya no necesito el caminador. Hermanos, estoy seguro que muchos de los que estamos acá venimos a la iglesia hoy porque le amamos, porque Cristo ha sido formado en nosotros hasta un punto en el que deseamos venir. ¿Necesito que alguien me diga que tengo que congregarme? No, yo ya no necesito la ley, ya no necesito eso. La ley solamente es un tutor, pero la necesitamos porque aún no le amamos como deberíamos amarle, porque aún Cristo no ha sido formado en mí como debería ser formado. Hermanos, qué enorme privilegio. Lo único que hace que verdaderamente seamos transformados es poder ver a Cristo realmente como quien Él es, poder ser conscientes de su obra, de su amor para mí, a pesar de que yo no merecía ser amado, de que Él no me pidió como el mundo me pide, tener ciertas cosas para amarme. Él me amó a pesar de lo que yo soy. Incluso el amor hacia nosotros mismos. Nosotros mismos decimos que si yo corro tras mis deseos, entonces es porque me amo. Y también nos exigimos cosas. Si tengo este título, si consigo estas cosas, ¿no es cierto? Yo mismo me doy palmaditas en la espalda. Oh, qué bueno y grande eres. Su amor es el amor del Padre manifestado en Jesucristo. Es un amor verdadero que se deleita en el bien del otro y lo procura incluso dando su vida. Somos llevados a amar como Él nos ha amado, hermanos, y debemos permanecer en ese amor, conscientes de su amor cada día. Saber quién es Jesús y saber de su amor por mí es que mi intelecto, mis emociones y mi voluntad sean impactadas de modo que mi relación con los otros cambie y sea una relación de amor, no basada en mis deseos. Por eso chocamos tanto, porque mis deseos compiten con los deseos del otro. Él es valioso, Él es hermoso y Él es maravilloso, hermanos. Sorpréndase con la gloria de Cristo cada día. Y entonces ya no es solamente, como dije, dar una parte de mí, sino que lo estaré dando todo por amor a Él. Por eso a Él, a Dios hecho hombre, a quien nos reconcilia con Dios, a quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea nuestra alabanza, a Él sea nuestra adoración, a Él sea nuestra lealtad, a Él sea nuestra fidelidad como soberano, como Rey de reyes y como Señor de señores. Puestos en pie, hermanos. Padre amado, Señor, por tu gracia me has permitido poder verte. Mis ojos han sido abiertos para poder ver tu gloria. Por tu gracia, no solamente la mía, sino
los ojos de mis hermanos, no solamente los míos, sino los de mis hermanos también han podido ser abiertos para que podamos ver tu gloria. Señor, ayúdanos para que cada día nos sorprendamos, nos maravillemos con tu gloria, con tu grandeza, con tu obra de amor hacia nosotros. Y que de esta manera esos deseos pecaminosos que hay en mi corazón, que me llevan a menospreciarte, que me llevan a dar un valor superior a otras cosas por encima de ti, desaparezca, Señor, cada vez más y pueda realmente darte el valor que tú tienes, que pueda verlo, que pueda en mi corazón atesorarte como el mayor tesoro, de manera en que te ame con todo mi ser y entregue todo mi ser para adoración a ti. Señor, es mi deseo que las personas que están esta mañana aquí, si ha sido determinado por tu voluntad, por medio de estas palabras, sean llamados a arrepentimiento, sean llamados, Señor, a creer en ti como Señor y Salvador y hayan podido ver tu gloria esta mañana. Una gloria que al no ser creyentes los lleve al arrepentimiento, los lleve a postrarse de rodillas y decir: Señor, soy hombre muerto, pero que puedan ser conscientes de tu amor cuando no reciben lo que merecen, sino que son perdonados de sus pecados y pueden venir a refugiarse en Cristo Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Ruego que cada día seamos conscientes de ese amor y que de esta manera, Señor, podamos vivir para ti, viendo tu gloria cada día y entonces podernos amar más unos a otros. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Bendiciones.